Buenas tardes, en este video les voy a explicar el capítulo 6, circuitos en paralelo. El primer subtema es resistores en paralelo. Cuando dos o más resistores se conectan individualmente entre dos puntos distintos, están en paralelo entre sí. Un circuito en paralelo proporciona más de una trayectoria para la corriente. En este ejemplo que tenemos, solo vemos a dos corrientes, a dos resistencias, perdón. Eh, pero realmente podemos tener el número de resistencias que sea y puede estar en paralelo aún si están conectados en un punto entre A y B, como se ve en la imagen. Después pasamos a voltaje en un circuito en paralelo. El voltaje a través de cualquier rama de un circuito dispuesto en paralelo es igual al voltaje a través de cada una de las demás ramas en paralelo. Como ya se sabe, en un circuito en paralelo, cada trayectoria para la corriente se denomina rama. En las imágenes que tenemos, en la primera tenemos a un circuito con tres resistores. eh, Tenemos conectados el punto A en la posición negativa del voltaje. A, B, C y D están del lado izquierdo, que es el lado negativo del voltaje. Y como estaba diciendo que el voltaje es igual es igual en cada una de las ramas en paralelo, entonces A, B, C y D tendrán el mismo voltaje. Y lo mismo pasa con H, G, F y E. Tendrán el mismo voltaje del lado positivo de la batería. Y tenemos otra imagen. Se ve un poco distinta, pero realmente es lo mismo. Solo que en este caso las tres resistencias están conectadas en un mismo punto, tanto del lado positivo como del lado negativo. Después pasamos a la ley de las corrientes de Kirchhoff. La ley de la corriente de Kirchhoff es aplicable a corrientes que circulan por múltiples trayectorias. La ley de la corriente de Kirchhoff dice que la corriente que entra en un nodo es igual a la corriente que sale de dicho nodo. En la imagen vemos que la corriente total entra en el nodo A y entra en un circuito en paralelo de tres resistores, entonces la corriente se va a dividir entre tres. Estas tres corrientes, al ser sumadas, van a dar la corriente de entrada, que sería la corriente total. Y al igual, estas tres que entraron, cuando salgan, van a dar igual la corriente de salida. Esto lo podemos ver en esta pequeña fórmula que dice la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3, etc, etc, más corriente n. Después pasamos a resistencia total en paralelo. Cuando se conectan resistores en paralelo, la resistencia total del circuito se reduce. La resistencia total de un circuito dispuesto en paralelo siempre es menor que el valor del resistor más pequeño. Por ejemplo, si tenemos un circuito eh, con dos resistores, uno de valor 10 ohms y otro de valor 100 ohms, la resistencia total va a ser menor a 10 ohms. Para sacar la fórmula de la resistencia tomamos en base lo que dice la ley de Ohm, que en base de la corriente, de cómo sacar las corrientes. En este caso sacamos corriente 1 es igual a la resistencia, perdón, es el voltaje sobre la resistencia 1, y corriente 2 es igual a voltaje sobre resistencia 2, etc. Así sucesivamente. Y simplemente simplificando, tenemos que la corriente sobre la resistencia total es igual a la voltaje sobre resistencia 1 más voltaje sobre resistencia 2 más voltaje sobre resistencia 3 y así sucesivamente. Después simplemente quitamos al voltaje y nos queda 1 sobre resistencia total y esto sería igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, etc, etc. Esto, 1 sobre resistencia total, esto lo llamamos conductancia, es el recíproco, y lo denominamos con la letra G. Por eso tenemos que conductancia total es igual a conductancia 1 más conductancia 2 más conductancia 3 más conductancia n. Después pasamos, invertimos lo que tenemos en la segunda ecuación y nos queda que la resistencia total es igual a 1 sobre
1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 más 1 sobre resistencia de T, etc, etc. Hay otros casos en los como podemos sacar la resistencia total. En este caso es solo si tenemos un circuito en paralelo de dos resistencias. Y esto se puede sacar. Resistencia total es igual a el producto de las resistencias sobre la suma de las resistencias. Otro caso en el que tenemos es cuando las resistencias tienen el mismo valor. Entonces simplemente se saca resistencia total es igual a R, que es el valor de resistencia, sobre N, que es el número de resistencias que hay. Y en algunas ocasiones se necesita determinar los valores de resistores que han de ser combinados para producir una resistencia total deseada. Se utilizan dos resistores en paralelo para obtener una resistencia total conocida. Si se conoce o elige arbitrariamente el valor de un resistor, entonces se puede calcular el segundo valor del resistor utilizando la ecuación para dos resistores en paralelo. La fórmula para determinar el valor de un resistor desconocido Rx se desarrolla como sigue. Primero tenemos 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre resistencia A más 1 sobre resistencia X. Despejamos resistencia X y nos queda 1 sobre resistencia X es igual a 1 sobre resistencia T menos 1 sobre resistencia A. Después pasamos y nos queda 1 sobre resistencia X es igual a la resta de resistencia A menos resistencia T sobre el producto de resistencia A por resistencia T. Y al final nos queda resistencia X es igual al producto de las resistencias sobre el residuo de las resistencias. Después el siguiente subtema es las aplicaciones de la ley de Ohm. La ley de Ohm puede ser aplicada al análisis de circuitos en paralelo. Los siguientes ejemplos ilustran cómo aplicar la ley de Ohm para determinar la corriente total, las corrientes de rama, el voltaje y la resistencia de circuitos en paralelo. En este ejemplo nos pide encontrar la corriente total. ¿Qué necesitamos para la corriente total? Necesitamos el voltaje, no nos da, y necesitamos la resistencia total. Entonces simplemente sacamos la resistencia total. En este caso, como es un circuito de dos resistencias, hacemos la fórmula para dos resistencias. Lo que nos sale es 35.9 y nada más simplemente sustituimos voltaje, que es 100 voltios, sobre resistencia total, que es 35.9 kilo ohms, es igual a 2.79 miliamperes. Y esa sería la corriente total. Después, en el segundo, nos pide calcular el voltaje a través del circuito en paralelo. ¿Qué necesitamos para el voltaje? Necesitamos la corriente total y la resistencia total. Acá simplemente sacamos la resistencia total, la sacamos y nos sale 1.36 ohm y simplemente sustituimos en la ecuación que es voltaje es igual al corriente total por resistencia total. Multiplicamos 100 miliamperes por 1.36 ohms y esto sale 1.36 voltios. Si nos pidiera sacar la corriente en cada resistor, simplemente cambiamos la ecuación RT por la resistencia que nos pidan y sería fácil y sencillo, sin problemas. Después pasamos a fuentes de corriente en paralelo. Una fuente de corriente es un tipo de fuente de energía que suministra una corriente constante a una carga, aun cuando la resistencia de dicha carga cambie. En general, la corriente total producida por fuentes de corriente en paralelo es igual a la suma algebraica de las fuentes de corrientes individuales. Esto nos implica también saber hacia dónde van las corrientes, si son positivas o si son negativas, si van al mismo nodo, a la misma dirección del nodo o al contrario. Y por último, divisores de corriente. Un circuito en paralelo actúa como divisor de corriente porque la corriente que entra a la unión de ramas dispuestas en paralelo se divide en varias corrientes individuales, como se ve en la imagen. Entre los resistores en paralelo, la corriente total se divide en corrientes con valores que son inversamente proporcionales a los valores de resistencia. Y acá tenemos
para sacar la fórmula del divisor de corriente. Primero tenemos corriente X, que es el X representa un número en particular de un resistor, 1, 2, 3, etc, etc. Mediante la ley de Ohm se puede expresar la corriente a través de cualquiera de los resistores como Ix es igual al voltaje sobre la resistencia X. Tenemos el voltaje, que es igual a la corriente total por la resistencia total. Esto lo sustituimos en la primera ecuación. Tenemos corriente X es igual a corriente total por resistencia total sobre la resistencia que queremos, en la que estamos trabajando. Y simplemente ordenamos la expresión y tenemos Ix es igual a RT sobre Rx, todo esto por la corriente total. Y por último, potencia en circuitos en paralelo. La potencia total presente en un circuito en paralelo se encuentra sumando las potencias de todos los resistores individuales, tal como los circuitos en serie. Es la fórmula que para sacar la potencia total es igual a potencia 1 más potencia 2 más potencia 3 más potencia 4 más potencia n. Se utilizan las fórmulas siguientes para calcular la potencia total. Potencia total es igual a voltaje por corriente total. Potencia total es igual a corriente total al cuadrado por resistencia total. Y potencia total es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia total, donde ves el voltaje a través del circuito en paralelo. IT es la corriente total que entra en el circuito en paralelo y RT es la resistencia total del circuito en paralelo. Y esto sería todo. Gracias.